El disparo resonó en el aire del desierto, cortando el silencio del amanecer. Un hombre cayó al suelo, su cuerpo derramando sangre en la tierra seca. La escena era brutal, un claro recordatorio de lo despiadado que era este lugar. Un niño gritó desde la distancia, su voz cortando el aire polvoriento. En el horizonte, un cuervo graznó, dando un tono sombrío a lo que parecía ser el final de una historia, pero en realidad solo era el comienzo. La muerte nunca llega sin dejar algo atrás, y aquella caída no sería la última. La guerra en este lugar no se libraba solo con balas, sino con promesas rotas, traiciones y recuerdos que se clavan más profundo que cualquier bala. La sed de justicia y venganza, como el desierto mismo, parecía interminable. El hombre caído ya no podía luchar, pero su legado, su historia, viviría en los ojos de aquellos que quedaban atrás. La mujer apareció como una sombra entre las dunas. Con una mirada firme y decidida, se acercó al hombre caído, como si ya hubiera estado esperando ese momento. No era la primera vez que veía la muerte, pero había algo en ese cadáver que la detuvo. No era solo el final de un hombre, sino un recordatorio de lo que había dejado atrás. Sus manos, tan firmes como su corazón, tocaban el suelo y su mirada no vacilaba. En sus ojos había una mezcla de dolor y determinación. No estaba allí por venganza ni por justicia. Estaba allí porque el destino la había llevado a este lugar. Se agachó lentamente, su vestido blanco ondeando suavemente con el viento, mientras sus pensamientos se dirigían a lo que vendría. Ya no había marcha atrás. La guerra, tanto interna como externa, ya había comenzado. Mientras la mujer observaba al hombre, los recuerdos comenzaban a aflorar. No era un desconocido para ella. Había estado allí antes, en otra vida, en otro tiempo. La guerra del oeste no solo se libraba con pistolas, sino también con recuerdos, con traiciones y promesas olvidadas. Los ojos de la mujer reflejaban una historia de sufrimiento y lucha. No todo era blanco o negro en este desierto. En este mundo, los grises eran lo único que realmente importaba. Recordó el nombre de aquel que caía ante ella, pero no lo pronunció. Estaba más allá de las palabras. El aire estaba lleno de polvo, y el sonido de las ruedas de un carruaje resonaba en la lejanía. Era un recordatorio de que, incluso en la muerte, el ciclo no terminaba, todo continuaba girando. El silencio fue roto por el sonido de pasos. Un hombre con rostro curtido por el sol y la vida dura se acercaba por el camino. La mujer no necesitaba verlo para saber quién era. En este desierto, los rostros no importaban tanto como las huellas que dejaban. El hombre era un viejo conocido, pero no un aliado. La mujer lo observó sin mover un músculo. Las palabras sobraban. Ya sabía lo que él iba a decir. Sabía lo que pensaba, lo que buscaba. En el oeste, no se trataba de justicia, sino de sobrevivir. Él estaba allí por una razón, pero la mujer ya había tomado su decisión. No había vuelta atrás. Ella estaba lista para lo que vendría. El hombre se detuvo a unos pasos de la mujer. No hubo un saludo, solo el roce de sus botas sobre la tierra seca. La mirada que intercambiaron fue suficiente para entenderse. Sabían lo que debía hacerse. El hombre exhaló profundamente, su respiración pesada por la fatiga del viaje. La mujer no se movió, no dijo nada, pero sus ojos brillaron con una determinación inquebrantable. Sabía lo que estaba en juego. Esta no era solo una batalla por la supervivencia, sino una lucha por algo mucho más grande. El oeste no perdonaba, pero el fuego que ardía en sus corazones los impulsaba a seguir.
No había tiempo para lamentos. La guerra había comenzado. El sol del mediodía iluminaba el pueblo, donde las sombras de los edificios parecían alargarse como si intentaran escapar del calor abrasador. La mujer se encontraba frente a la cantina, observando el bullicio de la gente, pero su mente estaba lejos. Cada rostro que veía era un recordatorio de lo que había perdido, de lo que aún debía enfrentar. La vida en el pueblo seguía su curso, ajena a la tormenta que se acercaba. La mujer sintió que el aire estaba cargado de algo más que polvo. Un susurro, casi imperceptible, la hizo voltear. Un hombre, conocido, con el rostro marcado por el tiempo y el sol, se acercó a ella. Su presencia era inconfundible. No era un amigo, ni tampoco un enemigo. Era alguien con quien había compartido momentos que no podía olvidar. En sus ojos se leía una historia de traición, de promesas rotas. El silencio entre ellos era denso, cargado de la historia que solo ellos conocían. El hombre se acercó sin prisa, su mirada fija en la mujer, como si estuviera midiendo el peso de los recuerdos. No hubo palabras al principio. Ambos sabían que cualquier intento de romper el hielo sería inútil. Finalmente, el hombre rompió el silencio. ¿Aún sigues buscando justicia o ya te has dado por vencida?, dijo. Su voz rasposa, marcada por los años en el desierto. La mujer no contestó inmediatamente. Observó sus botas polvorientas y luego alzó la vista para enfrentarlo. Su rostro se mantuvo imperturbable, pero en sus ojos brillaba la determinación de alguien que no estaba dispuesta a rendirse. La justicia siempre llega tarde en este lugar, pero no me detendré hasta que se haga, respondió con calma, aunque en su tono se escuchaba una promesa de venganza. Los recuerdos comenzaron a fluir como un río desbordado. La mujer recordó cómo todo había cambiado en un instante. La vida que conocía se desmoronó cuando él, el hombre frente a ella, decidió traicionarla. No fue una decisión de un día, sino el resultado de años de promesas vacías y palabras que nunca se cumplieron. En el fondo, sabía que su traición no había sido por dinero ni poder, sino por algo mucho más simple: miedo. El miedo a enfrentar lo que realmente había hecho. Un sudor frío recorrió su espalda al recordar los días que pasó buscando justicia, enfrentando a cada uno de los que la abandonaron. Pero sabía que el tiempo la había cambiado. Ya no era la misma mujer que se había ido a buscar respuestas. Ahora era una mujer que luchaba por algo más grande que ella misma. Era la última esperanza de un pueblo que la había olvidado. El silencio volvió a llenar el aire, pero esta vez ya no era tan incómodo. El hombre dio un paso atrás, como si se arrepintiera de haber hablado. La mujer lo observó fijamente, pero su mente estaba en otro lugar, en los días pasados que nunca volverían. No te engañes. No viniste aquí buscando justicia. Estás aquí porque aún no puedes perdonarme, dijo él, y aunque sus palabras fueron duras, no podía esconder la verdad. Ella respiró hondo y con voz firme le respondió: Vain, porque no tengo otra opción. Porque no, Vain. El pasado siempre regresa, y aunque desee olvidar, las cicatrices no desaparecen. Un suspiro escapó de él. Sabía que lo que decía era cierto, pero aún así no podía evitar sentir que algo más los unía, algo más grande que su historia de traición. En ese momento, un ruido distante llamó su atención. Era el sonido de caballos acercándose rápidamente. La mujer no tardó en reaccionar. Sabía lo que significaba. El peligro estaba cerca. Esos no son de los nuestros, dijo el hombre, su tono ahora grave, mientras su mirada se perdía en la distancia. La mujer no dijo nada,
pero sus ojos brillaron con una determinación renovada. Sabía que la llegada de aquellos hombres no era una coincidencia. Algo grande estaba por ocurrir, y ella no podía permitir que se interpusieran en su camino. Con un último vistazo al hombre que había sido su amigo y enemigo, giró sobre sus talones y se preparó para lo que venía. Esta batalla, como tantas otras, sería librada en silencio, pero con un propósito claro: sobrevivir. La mujer avanzó por el polvoriento camino del pueblo, cada paso resonando con un eco en el aire cálido. La ciudad parecía más quieta que nunca. Las puertas de las casas permanecían cerradas, y las miradas furtivas se cruzaban entre las rendijas de las ventanas. En sus ojos, sin embargo, brillaba una resolución que no podía ser ignorada. Sabía que la confrontación era inevitable, pero lo que más le preocupaba era que el tiempo había dado un giro oscuro. Lo que había buscado por años ahora se sentía más como una condena. Al acercarse a la oficina del sheriff, sus pensamientos volvieron a ese día fatal, cuando todo había comenzado. ¿Y si todo esto fue un error?, se preguntó, pero la respuesta llegó con la misma fuerza que su paso. No había vuelta atrás. Su misión era clara, y aunque el miedo la acompañaba, no iba a detenerse. El sheriff estaba sentado detrás de su escritorio, los papeles dispersos frente a él, pero su mirada estaba fija en la puerta. Sabía que llegaría este momento, y cuando vio a la mujer entrar, un nudo se formó en su garganta. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz grave, marcada por la experiencia y los años de tomar decisiones difíciles. La mujer no respondió de inmediato, solo lo miró fijamente, como si buscara en él alguna señal de redención. «He venido a pedir lo que me corresponde», dijo finalmente con firmeza. La tensión entre ambos era palpable, y aunque las palabras eran simples, cada una de ellas llevaba el peso de una historia que los dos compartían. El sheriff había sido un amigo alguna vez, pero ahora ese vínculo parecía tan lejano como el horizonte. No podía confiar en él, pero sabía que necesitaba algo de él. Respuestas. «Lo que buscas no está aquí», dijo el sheriff, mirando la pistola en su cinturón mientras se inclinaba hacia adelante. La mujer respiró hondo, reconociendo las palabras como una advertencia. «Si no está aquí, ¿dónde está?», respondió con calma, su voz resonando con una fuerza que sorprendió al mismo sheriff. Sabía que algo había cambiado en ella desde su última visita al pueblo, algo que la había endurecido. «No te lo voy a decir, y lo sabes», respondió él levantándose de su silla. Ambos sabían que la conversación no iba a terminar bien. El sheriff había hecho su elección cuando lo traicionó todo, y ahora la mujer estaba aquí para cobrar esa deuda. Y la historia que ambos compartían no era solo un recuerdo, sino una herida abierta que necesitaba sanar de una manera u otra. «Te creíste que no sabría nada», dijo el sheriff, su tono ahora más desafiante. La mujer no movió ni un músculo, pero sus ojos brillaron con una intensidad peligrosa. «Lo que no sabes es que ya lo sé todo», contestó. Un silencio pesado llenó la sala. El sheriff observó a la mujer durante unos segundos, como si estuviera evaluando si debía seguir o retroceder. «No puedes cambiar lo que ya pasó, pero si realmente quieres justicia, tendrás que pasar por encima de mí», dijo él, alzando una ceja. La mujer no titubeó. «No necesito tu permiso», respondió fríamente. «La justicia no tiene dueño. Solo la enfrentaremos, tú y yo, hasta que se haga lo correcto». En ese momento, el sheriff comprendió que ya no había forma de detenerla. Había algo en su mirada que no podía ignorar la verdad. El sheriff dio un paso atrás, su mano moviéndose hacia la pistola. «Lo que estás buscando no se puede encontrar en este pueblo», dijo,
su voz más baja ahora, como si estuviera reconsiderando algo. La mujer levantó la cabeza con una firmeza inquebrantable. «No se trata de lo que busco, sino de lo que me debes», replicó. El sheriff la observó por un largo momento, evaluando su cada movimiento. La mujer no estaba allí por venganza, sino por algo más grande, algo que él sabía que no podía darle la verdad. «Si sigues por este camino, no habrá marcha atrás», dijo el sheriff, su tono más suave. Pero la mujer ya había decidido. «Entonces que empiece la verdad», respondió. La puerta de la oficina se cerró tras ella, y en ese momento el destino de ambos estaba sellado. Lo que se avecinaba sería inevitable, y el pueblo, al igual que el sheriff, ya no podía escapar. El sol ya comenzaba a caer cuando la mujer llegó al pueblo. El aire estaba denso, como si la misma tierra esperara lo que estaba por venir. Las miradas de los habitantes se cruzaban furtivamente, sabiendo que algo importante iba a ocurrir. La mujer caminaba con paso firme, su mirada fija al frente. Sabía que no podía dar un paso atrás. Cada paso que daba acercaba más la confrontación con el hombre al que alguna vez llamó amigo. Un viejo amigo que ahora representaba todo lo que ella había perdido. El peso de la traición la había marcado. Pero lo que realmente la consumía era la idea de que había sido engañada por alguien que alguna vez le prometió lealtad. Al acercarse a la cantina, un escalofrío recorrió su espalda. «Es hora de enfrentar el pasado», pensó mientras cruzaba la puerta. La cantina estaba llena de humo y risas nerviosas, pero cuando la mujer entró, un silencio pesado cayó sobre la sala. Todos los ojos se volvieron hacia ella. En el fondo, el hombre la observaba con una expresión ambigua. Él sabía lo que ella quería, pero no estaba preparado para enfrentarlo. «No te lo dije, pero te lo voy a decir ahora», comenzó la mujer, su voz firme, con un tono que no dejaba lugar a dudas. «La traición tiene un precio». El hombre no respondió de inmediato, pero sus ojos reflejaban la lucha interna que sentía. No podía negarlo, pero tampoco podía dejar que ella se saliera con la suya. «Esto no se puede arreglar con palabras», dijo él, su voz ahora grave. «Nada de lo que has hecho cambiará lo que pasó». La tensión entre los dos era palpable. La mujer dio un paso adelante, sus ojos fijos en los de él, con una furia contenida que apenas podía esconder. «El dinero no te dará lo que perdiste», dijo con firmeza. El hombre no contestó. Sabía que las palabras ya no servían. Todo lo que podía hacer era mirar la pistola que colgaba de su cinturón. El silencio entre ellos se alargó, y el murmullo de los demás en la cantina se desvaneció en un segundo. La mujer no iba a esperar más. El pasado ya había sido escrito, y la única forma de deshacer la mentira era enfrentándola. La traición había dejado cicatrices, pero ahora era su turno de tomar el control. «Hoy se hace justicia», dijo, mientras su mirada no dejaba de clavarse en el hombre. El hombre se levantó lentamente, mirando a la mujer con una mezcla de respeto y desdén. «¿Sabes lo que esto significa?», dijo, su voz más suave. La mujer no respondió, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. Sabía que la batalla había comenzado, y ya no quedaba espacio para arrepentimientos. El pueblo entero había estado esperando un momento como este, y aunque la violencia era inevitable, había algo más en juego. «Si quieres pelear, pelearemos», dijo la mujer, su voz firme y sin titubeos. El hombre asintió lentamente, sabiendo que no había forma de detenerla ahora. «Entonces que comience», murmuró, mientras su mano se deslizaba hacia el revólver en su cinturón. El hombre sacó su arma con rapidez, pero la mujer estaba lista. En un movimiento rápido,
Ella también tenía su pistola en mano. Los dos se miraron, sabiendo que ya no había vuelta atrás. «Es hora de enfrentar lo que hiciste», dijo la mujer, su voz tranquila, pero llena de autoridad. El hombre mantuvo su mirada fija en ella. No podía creer que estuviera sucediendo, pero sabía que, al final, esto era lo único que quedaba entre ellos. Un disparo resonó en el aire, y el tiempo pareció detenerse. En un instante, todo se redujo a una sola verdad: la justicia no esperaba más. El hombre cayó, y la mujer quedó allí, mirando su caída, sabiendo que, al menos por ese momento, la balanza se había equilibrado. El sol ya había comenzado a ponerse cuando la mujer se detuvo al borde del pueblo. En sus manos, el peso de lo que había hecho la oprimía, pero sabía que no podía arrepentirse. La traición, la venganza, todo había culminado en una sola acción. Miró el horizonte, viendo cómo las sombras de los montes se alargaban como si también ellos se sumergieran en la oscuridad de lo que acababa de suceder. Aunque el hombre ya no estaba, su recuerdo seguía vivo, y con él las cicatrices de los recuerdos. El viento soplaba suavemente, pero el silencio era pesado, casi insoportable. Había perdido mucho en el camino, pero al mismo tiempo había ganado algo invaluable: su libertad. No la libertad de un hombre o de un pueblo, sino la libertad de su alma, por fin liberada del peso de la venganza. Aún quedaba mucho por hacer, pero este momento, por pequeño que fuera, significaba un nuevo comienzo. Al día siguiente, la mujer caminaba por las calles vacías del pueblo. Sabía que algo había cambiado. Las miradas de los pocos habitantes que quedaban ya no eran las mismas. Algunos la observaban con miedo, otros con respeto, pero todos con una cierta distancia. El pueblo estaba marcado por lo sucedido, y ella, ahora, ya no era la misma persona que había llegado. Cada paso parecía resonar más fuerte que el anterior, como si el eco de sus decisiones aún retumbara en el aire. Pensó en lo que había perdido, en lo que había dejado atrás, pero también en lo que había ganado: la capacidad de seguir adelante, sin importar lo que el futuro pudiera deparar. Sabía que su lucha no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había comenzado a sanar. La mujer se detuvo frente a una casa que había conocido bien, una casa que representaba todo lo que había perdido. No sabía si debía entrar o seguir adelante. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que tenía que hacerlo. Abrió la puerta lentamente. El crujir de la madera bajo sus pies resonó en el silencio de la casa. Dentro, todo parecía intacto, como si el tiempo no hubiera pasado. La casa estaba llena de recuerdos, algunos amargos, otros dulces, pero todos compartían un mismo sentimiento: la pérdida. Caminó por el pasillo, pasando por las habitaciones que una vez fueron su hogar, hasta llegar a la sala principal, donde todo comenzó. «Es hora de dejar ir todo esto», pensó, mientras miraba los objetos que aún permanecían allí, como vestigios de un pasado que ya no podía cambiar. Al salir de la casa, la mujer se encontró con un niño en el camino, un niño que nunca había visto antes. Sus ojos, llenos de curiosidad y esperanza, la miraron fijamente. «¿Vas a quedarte?», le preguntó el niño, su voz suave pero llena de una extraña seguridad. La mujer lo miró por un momento, sorprendida por la sencillez de la pregunta, pero también por la profundidad que escondía. «No sé si debo quedarme», respondió, su tono algo incierto. «Pero lo que sí sé es que ahora tengo que seguir adelante, por mí y por todos los que ya no están». El niño la miró en silencio, como si entendiera lo que decía, y con una sonrisa tímida,
Se alejó. La mujer continuó su camino, sabiendo que, aunque no tenía todas las respuestas, al menos tenía la voluntad de seguir buscando. El sol ya se había puesto, y la mujer se encontraba de nuevo en la entrada del pueblo. Miraba al horizonte, donde las primeras estrellas comenzaban a brillar. Sabía que, aunque el camino seguía siendo incierto, ahora tenía la fortaleza para enfrentar lo que viniera. Había encontrado paz en su alma, pero el peso de su pasado aún la acompañaba. La lucha nunca termina, pero hoy al menos puedo descansar, pensó. Mientras se alejaba, la oscuridad del desierto la rodeaba, pero no sentía miedo. Había sobrevivido a las pruebas del pasado, y ahora estaba lista para lo que el futuro le deparara. La tensión en el pueblo era palpable. Cada rincón, cada sombra, parecía esconder secretos que nadie quería enfrentar. La mujer se encontraba en la plaza, mirando al horizonte. No había vuelta atrás. Lo que había comenzado como una simple venganza se había transformado en una batalla por la supervivencia. La verdad, aunque dolorosa, estaba por salir a la luz. Frente a ella, el hombre que había traicionado sus ideales y su confianza, ahora era su único obstáculo. El pueblo parecía haberse detenido por completo. No había más distracciones ni más excusas. Todo lo que quedaba era un enfrentamiento inevitable. La mujer respiró hondo, sabiendo que el futuro dependía de sus decisiones. La justicia no llegaría sin sacrificios, y ella estaba dispuesta a pagar el precio. Este sería el último enfrentamiento, el último grito de un pueblo que se había olvidado de sí mismo. El sonido de los cascos de los caballos se oyó a lo lejos, y la mujer no necesitaba mirar para saber quién venía. Había llegado el momento de enfrentar a aquellos que se habían opuesto a ella. En su mente, las palabras del sheriff resonaban como ecos de un pasado que ya no podía borrar. Todo esto comenzó con una mentira, pensó mientras veía a los hombres acercarse. La batalla no solo era por el pueblo, sino por su propia redención. Había perdido demasiado, pero algo en su interior le decía que aún había esperanza. Esto no se trata solo de venganza, se trata de lo que es justo, se dijo a sí misma. El polvo del camino se levantaba a medida que los caballos avanzaban, y el aire estaba cargado de la certeza de que la guerra estaba por estallar. La mujer no retrocedió, sino que avanzó al encuentro del destino que había estado esperando. Cuando los hombres llegaron, el silencio era absoluto. Nadie se atrevió a mover un músculo. La mujer miró al hombre que lideraba el grupo, su rostro impasible, pero su mirada hablaba de siglos de sufrimiento compartido. ¿Creías que podías escapar de esto?, le preguntó, su voz baja pero llena de furia contenida. El hombre no respondió de inmediato. En sus ojos se leía el reconocimiento de que este momento era inevitable. No sé si escapé o si siempre supe que esto sería lo que sucedería, respondió él, su voz grave y llena de amargura. El aire entre ellos se volvió más denso, como si el viento mismo tratara de retrasar lo que ya estaba por suceder. ¿Cómo pudiste?, la mujer murmuró, su rostro transformándose en una máscara de dolor y rabia. No hay respuestas fáciles, dijo el hombre, pero hay algo que sí es cierto, esto termina ahora. La mujer dio un paso hacia adelante, su mano descansando sobre el revólver que colgaba de su cinto. No necesito que me des respuestas, solo que me enfrentes, dijo con firmeza. El hombre no se movió. Había algo en su postura que indicaba que, aunque no quería enfrentarse a ella, sabía que no tenía otra opción. Si vas a matarme, hazlo de una vez, dijo, su voz temblando ligeramente, aunque trató de ocultarlo. No se trata de matarte, replicó la mujer. Se trata de que pagues por lo que hiciste.
El viento soplaba más fuerte, levantando polvo del suelo, mientras las miradas se mantenían fijas, como dos fuerzas opuestas listas para colisionar. Cada segundo que pasaba sentía como si el mundo entero se estuviera preparando para el impacto final. Nadie podía retroceder ahora. Un disparo rompió el silencio, y el eco resonó en todo el pueblo. La mujer había actuado con rapidez, pero al ver al hombre caer, algo en su interior se quebró. No era triunfo lo que sentía, sino un vacío profundo. El hombre ya no podía levantarse, pero en su rostro se reflejaba una expresión de aceptación. La mujer, observando su caída, sintió que la batalla había sido ganada, pero la guerra, en su alma, continuaba. Miró al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a brillar, como si el universo entero estuviera observando. Esto no es un final, pensó. Es solo el principio de otro viaje. A pesar de la sangre derramada, la mujer sentía que, por fin, podría caminar en paz. Sin mirar atrás, se alejó, sabiendo que la justicia siempre llega tarde, pero finalmente había llegado para ella. El pueblo había quedado en silencio, como si la muerte misma lo hubiera envuelto en su manto. La mujer caminaba hacia el horizonte, sus pasos firmes pero cargados de algo profundo. La paz no se encuentra de inmediato, pero se va forjando. Había enfrentado a sus demonios, a sus traiciones, y aunque las cicatrices siempre estarían allí, ahora podía ver el futuro de una manera diferente. No se trataba de la venganza ni de la justicia que había buscado, sino de la aceptación de lo que había sido y lo que ahora debía ser. Al final, todo tiene un precio, pero había algo en su alma que había comenzado a sanar. Campo. Los recuerdos del pasado se desvanecían lentamente, pero la verdad era lo único que quedaba. Lo que no te mata, te fortalece. La mujer no miró atrás, sabiendo que el camino hacia la redención era largo, pero ella ya estaba lista para seguir. En el camino, la mujer se encontró con el niño una vez más, que la observaba desde la distancia. Esta vez, sus ojos no estaban llenos de curiosidad, sino de una sabiduría que solo la vida puede otorgar. ¿Vas a dejar el pueblo?, preguntó, su voz suave. La mujer, sin detenerse, lo miró por un momento y luego asintió. «Es lo mejor para todos», dijo, aunque sus palabras no estaban destinadas a él, sino a ella misma. «Hay momentos en los que hay que irse, aunque el corazón no quiera», agregó, mientras una ligera sonrisa se dibujaba en su rostro. El niño asintió, como si entendiera, y ella continuó su camino, sin mirar atrás. No había más que hacer en ese lugar, y aunque su alma aún llevaba la marca de la lucha, ahora sabía que había alcanzado algo más importante: la paz interior. La mujer no se detuvo hasta que llegó al borde del pueblo. Miró hacia atrás una última vez, observando el lugar que había definido su vida por tanto tiempo. El viento soplaba suavemente, llevándose consigo las últimas huellas de la batalla. No sentía miedo, pero sí una melancolía profunda por todo lo que había perdido y ganado. Había visto la crueldad de la vida en el oeste, pero también había experimentado la fuerza que surge al enfrentarse a la adversidad. «No hay héroes aquí, solo hombres y mujeres que hacen lo que deben», pensó. En su corazón, una nueva comprensión se había sembrado. La justicia, aunque tardía, era un ciclo que, por fin, se había cerrado. La mujer miró al horizonte, donde la oscuridad comenzaba a caer, y supo que lo peor ya había pasado. En la lejanía, el sonido de los caballos llegó, pero esta vez no era una amenaza, sino una señal de que otros viajeros seguirían su camino. La mujer miró hacia el horizonte, sabiendo que, aunque ella había cerrado este capítulo, otros continuarían con sus propias batallas. Había algo en la lucha constante por la supervivencia que nunca terminaba. El oeste seguía siendo lo que siempre había sido,
Pero ella ya no era la misma. No se trataba de dejar atrás su pasado, sino de aceptarlo como parte de lo que la había hecho quien era. La mujer sintió el peso de la vida en cada paso, pero también la ligereza de la libertad. El sol ya se había ocultado y el camino por delante seguía siendo incierto, pero ahora se enfrentaba a él con una fuerza renovada. La mujer caminaba, ya no mirando atrás, sino mirando al frente, hacia el futuro incierto. En su corazón llevaba consigo una verdad que no necesitaba ser compartida. El oeste no perdona, pero enseña a sobrevivir. El tiempo, como la arena del desierto, sigue su curso, y con cada paso, la mujer entendía que la verdadera libertad no se encuentra en el olvido, sino en la aceptación. Había llegado al final de su historia, pero no al final de su vida. La muerte no la había vencido, y la venganza había dejado de ser su guía. Ahora solo quedaba la quietud de un corazón que había encontrado su lugar en este mundo inhóspito. El sol se ponía completamente y la mujer seguía adelante, sabiendo que el verdadero final nunca es un cierre, sino una continuación.